Que se alcanza un poquito el tiempo, los hablamos, ¿ya? Que también tienen que conocerlo porque esto también viene. O sea, voy a tratar de decirles las cosas que son más importantes de los temas para que puedan darle un poquito más de énfasis en estudiar, ¿ya? Porque farmacocinética y farmacodinámica es un poquito pesado, porque no todo se usa en la vida real. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a hablar ya un poquito de reacciones adversas, ¿ya? Y en reacciones adversas también les voy a dar algunas datos importantes. Primero, vamos a hablar de las reacciones adversas que ocurren por medicamentos en el sistema cardiovascular. Y primero, aquí vamos a poner a un mecanismo que se llama vasoespasmo coronario, ¿ya? ¿Qué medicamentos creen ustedes que podrían producir vasoespasmo coronario? ¿Sí entienden la definición de vasoespasmo coronario? ¿Sí lo entienden? Vasoespasmo es una contracción brusca de los vasos sanguíneos de la coronaria. Como ustedes ya han visto en Morfo, las coronarias son los vasos sanguíneos que regan corazón, corazón cardíaco en general, ¿ya? ¿Qué medicamentos podrían producir un vasoespasmo coronario? O bueno, sustancias químicas, ¿ya? Cocaína, por ejemplo, ¿ya? Los pacientes que consumen estimulantes, en este caso, por ejemplo, cocaína, pueden sufrir un vasoespasmo coronario y posteriormente infarto miocardio, ¿ya? Otro medicamento que también es importante que lo conozcan son estos de aquí, que se llaman triptanes. No sé si habrán escuchado de ellos. Son medicamentos que tienen bastantes presentaciones. Las más famosas son las presentaciones cutáneas, que no hay en Perú, pero que ayudan para el paciente con dolor de cabeza. O sea, acá en el Perú normalmente viene un paciente, un hospital pequeño, viene paciente con dolor de cabeza, le dan analgésicos convencionales. Pero ya las nuevas guías recomiendan el uso de triptanes para el tratamiento de dolor de cabeza severos, ¿ya? Y puede producir también vasoespasmo coronario. ¿Qué medicamentos pueden producir enrojecimiento? O si gustan le llamamos rubor. ¿Qué medicamentos pueden producir? ¿Qué medicamento puede producir el síndrome del hombre rojo? ¿Quién fue? Apellido. Apellido. Se quedan sin punto. Apellido. Ya, ¿qué le dice? Macromicina, ¿ya? Pero hay otros medicamentos que también pueden producir enrojecimiento o rubor, ¿ya? Por ejemplo, tenemos, según el examen, bloqueadores de calcio, ¿ya? O calcio antagonistas que también pueden producir enrojecimiento. Adenosina también puede producir enrojecimiento, ¿ya? ¿Qué más? Niacina, nitratos y equinocantes, ¿ya? Son todos los medicamentos que pueden producir enrojecimiento, pero la pregunta de examen es breve, ¿ya? Ya. Luego, ¿qué medicamentos pueden producir algo que se conoce como cardiopatía dilatada? ¿Qué medicamentos pueden producir cardiopatía dilatada? Quimioterapios, por ejemplo, ¿cuál? Doxorubicina. ¿Ya? Y el alcohol. Aquí, dentro de la familia de doxorubicina son medicamentos dentro del grupo de un grupo de medicamentos llamados antraciclinas, ¿ya? Pero solamente pronuncio como doxorubicina, es la que más les van a acordar. Y pregunta examen es ¿ya?
medicamentos pueden producir. ¿Se acuerdan cuando vieron el electrocardiograma en morfofisiología? Vieron que hay varios patrones, varias curvas. Cuando se altera el QT, el segmento QT, y se alarga mucho, puede producir una arritmia que se conoce como dorsal de coitus. ¿Ya? Es una taquiarritmia. Es una taquicardia más arritmia. ¿Qué medicamentos pueden producir? Ya, otro. Algunos antibióticos pueden producirlo. Por ejemplo, los macrólidos. ¿Ya? Acitromicina, eritromicina pueden producir dorsal de coitus. Algunos antiarrítmicos, ¿ya? Principalmente los antiarrítmicos de clase 1A y de clase 1C, ¿ya? Cuando veamos antiarrítmicos vamos a hablar un poquito más acerca de las clasificaciones de medicamentos que hay en antiarrítmicos, pero los de clase 1A y los de clase 1C son los de clase 3 son los que más pueden producir dorsal de coitus. Perfecto. Antipsicóticos, ¿ya? También pueden producir dorsal de coitus. Antihistamínicos, no todos. Se va a poner. Ya, ok. Antipsicóticos, antidepresivos, ¿ya? ¿Qué más? Falta uno. Ya que lo puse aquí. Antifúngicos, ¿ya? Que también pueden producir. Eso es en cuanto a las reacciones adversas del sistema cardiovascular, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las reacciones adversas del sistema endocrino, ¿ya? Primero tenemos a la insuficiencia renal, que es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué medicamentos pueden producir insuficiencia suprarrenal o insuficiencia adrenocortical? Suspensión. Luego tenemos diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Se acuerdan? ¿O por qué ocurre la diabetes insípida? Ahorita tienen que tratar de correlacionar lo que han ido aprendiendo durante los anteriores ciclos a la diabetes. Es la alteración en la producción o en la respuesta contra una hormona que es la hormona tiroides, ¿verdad? Y produce manifestaciones clínicas diversas en los pacientes, pero la más importante es poliúria, ¿ya? Produce un paciente que orina 6 litros, 8 litros diarios, ¿ya? Y hay un medicamento que puede producir diabetes insípida. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El litio, ¿ya? El litio es un medicamento que se da para trastornos de tipo bipolar. Ya es el medicamento de elección para trastornos de tipo bipolar. El segundo tratamiento para trastornos de tipo bipolar es la morfina, pero la elección es litio. Litio puede producir varias reacciones adversas, entre las cuales la diabetes insípida es una de las más importantes, ¿ya? Esto es bastante preguntado. Tienes un paciente que viene a consulta y le dice: doctor, empecé varios medicamentos hace un mes y he sentido que mis pechos han crecido. Generalmente son varones, ¿ya?
Ginecomastia. ¿Qué medicamento puede producir ginecomastia? ¿Cuál? ¿Otro? Cocaína. No, otro. Ya, puede ser, pero hay dos que quiero que se acuerden. Otro. Spironolactona. ¿Se acuerdan lo que es la spironolactona? ¿O lo han visto antes? El medicamento bastante utilizado, ¿ya? Es uno de los pilares en el tratamiento de hipertensión cardíaca. Es un diurético, un medicamento de la familia de los diuréticos, ¿ya? Muy bien. Simetilina y sus familias. O sea, ranitidina, bueno, ranitidina ya no se usa, ¿ya? Tenemos simetilina y el que más se usa es famotidina, ¿ya? Ranitidina ya se sacó, ¿no? Bueno, no sé si aquí todavía sigue dando, pero ya se sacó. Ya. Y uno más. Ketorolaco, ¿ya? Perdón, ketoconazol. Ya, el ketoconazol es un antifúngico, ¿ya? Entonces, también puede producir ginecomastia en algunas ocasiones. Hiperglicemia. ¿Qué medicamentos pueden producir hiperglicemia? Dimos un ejemplo en la clase pasada. Muy bien. Corticoides. Perfecto. Ya, ok. Sí, ese es un mecanismo de acción. ¿Qué más? No, no tanto. Otro. Ah, no. Otro. ¿Cuál más? Unos diuréticos. ¿Cuál? Hidroclorotiazida. No se olviden, ¿ya? Las tiazidas producen una disminución un aumento de la reabsorción de glucosa en el riñón, por lo tanto culmina como hiperglicemia. Y medicamentos antirretrovirales, ¿ya? Como por ejemplo los inhibidores de proteasa. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden producir hiperprolactinemia? Pregunta de examen. Hola. Antipsicóticos, ¿ya? Principalmente los antipsicóticos del grupo de atípicos. Porque ustedes ya cuando veamos antipsicóticos van a ver que hay antipsicóticos típicos y antipsicóticos atípicos. Los típicos son los más actuales, pero los atípicos son los que más se usan, pero son los más activos. Entonces pueden producir hiperprolactinemia, ¿ya? ¿Y cómo se manifiesta la hiperprolactinemia en la mujer? Por galactorrea, amenorrea y disfunción de la libido. ¿Y en el hombre? Ya, no tanto, ya. Generalmente en el hombre es disminución de la libido, ¿ya? No, tiene sentido, pero el libro dice ya. ¿Qué medicamentos puede producir hipertiroidismo? Pregunta examen. ¿Qué medicamentos pueden producir hipertiroidismo? Perfecto. Y también otro medicamento que se llama litio.
hay 3 medicamentos que ustedes deben de saber sus reacciones adversas, ¿sí? Porque les va a venir sí o sí. Amiodarona, porque tiene un montón de reacciones adversas, ya es antiarrítmico. Litio, porque tiene un montón de reacciones adversas también, y warfarina. Esas 3 tienen que saberlo, porque la warfarina reacciona con casi todos los medicamentos. ¿Ya? Entonces esas 3 sí o sí les van a preguntar. ¿Ya? Y hipotiroidismo, lo mismo. ¿Ya? Ustedes me van a decir, y doctor, pero ¿por qué es que en un paciente con hipertiroidismo, el paciente le doy el mismo medicamento y por qué hace hiper y por qué hace hipo? Va a depender de la circunstancia clínica del paciente. Si es un paciente con una glándula no disfuncionante, sino hipofuncionante, es decir, funciona normalmente, pero funciona un poco disminuida, va a tender al hipertiroidismo. Si tengo un paciente con una glándula hiperfuncionante, va a tender al hipertiroidismo. ¿Ya? Pregunta de examen. Esto de aquí. ¿Qué medicamentos pueden producir síntomas? Pregunta de examen. ¿Ya? Carbamazepina, que es un antiepiléptico. ¿Ya? Sé que son muchos nombres y hay mucha información. Traten de guardarlo, los apuntes que les voy a dar, y traten de ir repasando durante el ciclo, ¿ya? Para que no, porque eso les va a venir en todos los exámenes. Esa es la primera parte y la segunda parte, ¿ya? Porque lo van a ir aprendiendo conforme vayan avanzando las familias. Barbitúricos, sí, o sea, carbamazepina, pero... Ya, ahora tenemos reacciones adversas gastrointestinales. Y aquí vamos primero con una enfermedad que se llama hepatitis colestásica aguda. ¿Ya? ¿Por qué se produce una hepatitis? Por la inflamación del hígado. ¿Por qué es colestásica? Porque el medicamento hace que ocurra una disminución de la secreción de bilis. Por lo tanto, la bilis empieza a recibir el hígado. Como refluye el hígado, se inflama. Se llama hepatitis colestásica. ¿Ya? ¿Qué medicamento puede producir? Macrólidos. ¿Ya? Macrólidos. Eso sí lo tienen que saber un montón. ¿Qué medicamentos producen diarrea? Eso siempre le van a preguntar toda la vida. Doctor, ayer me empezaron unos medicamentos y hoy empezaba con diarrea. ¿Qué medicamentos? ¿Cuál? Está bien, antibióticos, pero ¿cuál? Ya, amoxicilina, ácido clavulano. ¿Ya? Amoxicilina, ácido clavulano. ¿Ya? Entonces, si les viene, y es más que todo por el ácido clavulánico. El ácido clavulánico, al ser un coadyuvante de la amoxicilina, o un inhibidor de beta-lactamasa, produce como reacción adversa diarrea. Es decir, la amoxicilina sola, solo la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, si viene un niño, por ejemplo, con faringitis, ustedes le dan amoxicilina con ácido clavulánico porque detectan que es una faringitis bacteriana. Y a los 2 días la mamá lo llama y dice, doctor, necesito empezar con diarrea, no sé si será porque de repente ya se complicó la faringitis. Ustedes probablemente tengan que cambiar el medicamento a otro tipo de medicamento. ¿Ya? ¿Quién más puede producir diarrea? ¿Los AINES? No. Otro. Antidiabéticos, ¿cuál? Eso. Metformina. ¿Ya? No se olviden, la metformina, que también es un medicamento muy utilizado, puede producir 2 eventos adversos, o sea,
Es seguro, es bien seguro, pero dentro de los eventos adversos pueden ocurrir diarrea y acidosis láctica. ¿Ya? Y deficiencia de vitamina B12. Produce deficiencia de vitamina B12, produce acidosis láctica y produce diarrea. Ya son de todos los que tienen que saber. ¿Qué más? Inhibidores. Hay medicamentos ahora que están de moda para bajar de peso. Por ejemplo, inhibidores de la absorción de líquidos. Como por ejemplo el orlistat, que son medicamentos que inhiben la absorción de líquidos a nivel del borde espillo. ¿Ya? Y obviamente como reacción adversa, como reacción secundaria al mecanismo de acción del medicamento, va a producir esteatorrea o diarrea con gases. ¿Ya? Que es también parte de y quimioterapias. ¿Ya? No, quimioterapia es lo más frecuente. Nada. Pregunta examen. ¿Qué medicamento puede producir hepatitis aguda fulminante? ¿Qué medicamento puede producir hepatitis aguda fulminante o masiva por necrosis hepática? Son dos. Uno ya lo explicamos en la clase pasada. Me falta uno. Bueno, el hígado empieza con H y el alotano también. ¿Ya? Alotano también puede producir hepatitis aguda fulminante. ¿Ya? Y esa también le gusta preguntar bastante. ¿Qué medicamentos pueden producir hepatitis? O le vamos a poner hipertransaminina. ¿Cómo se llama? Hipertransaminina. Ya. O incremento de los valores de transaminasas. Antituberculosis, ¿verdad? No sé si habrán podido, bueno, todavía no han ido, pero no sé si han ido a rotar antes y a lo mejor en el consultorio han visto que siempre antes de iniciar medicamentos antituberculosos piden un perfil hepático para ver cómo está. ¿Ya? ¿Cuál de todos, por ejemplo? Rifampicina. ¿Ya? Isoniazida. Y tiracinamida. ¿Qué otro medicamento puede producir incremento de las enzimas hepáticas? También bastante utilizados. Estatinas, ¿verdad? Como por ejemplo, atorvastatina, ¿ya? Medicamentos hipolipemiantes que pueden producir incremento de las enzimas hepáticas. ¿Qué medicamentos pueden producir esofagitis o hemorragias o úlceras gastrointestinales? ¿Cuáles? Y en segundo lugar, no se olviden, glucocorticoides. Los glucocorticoides también pueden producir aparición de úlceras. Obviamente en menos proporción que los AINES, pero también pueden producir. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es la inhibición de la síntesis de prostaglandinas protectoras a nivel del estómago. ¿Ya? Eso obviamente produce que los ácidos gástricos sean más lesivos y produce primero una gastritis erosiva que luego se convierte en una gastritis secundaria a úlcera y que se desencadena como hemorragia intestinal. ¿Ya? Pregunta examen. Tienen un paciente que ha estado hospitalizado y que durante su hospitalización le iniciaron hace 2 días un nuevo medicamento para una infección y el día de hoy ha empezado con diarrea líquida, sin sangre, sin moco, solo líquida asociada a fiebre. ¿Ya? Hay algunos antibióticos que pueden limpiar, o sea, como son por vía oral, limpian el colon,
y hacen o favorecen el crecimiento de unos microorganismos que se llaman Clostridium difficile, ¿verdad? Muy bien. Este de aquí, al infectar la mucosa colónica, produce pseudomembranas y se le conoce como colitis pseudomembranosa. ¿Ya? ¿Y qué antibióticos voy a tener cuidado? ¿Qué antibióticos? Dos importantes. Ya, lo voy a poner en chiquito, ¿ya? Ya. Pero hay otros que son más frecuentes. Más frecuentes. Cefalosporinas. ¿Ya? ¿Y una más? Clindamicina. ¿Ya? Esos dos son los que más pueden producir colitis pseudomembranosa. Luego, silomoxia, ¿ya? Que también pueden producir. Ya. Ahora vamos con reacciones adversas hematológicas. Primero, agranulocitosis. ¿Alguien sabe lo que es agranulocitosis? Es la disminución de los leucocitos, ¿verdad? Se llama leucopenia, pero cuando llega a un valor, es decir, menos de 1500, se le llama agranulocitosis. Normalmente los leucocitos, bueno, depende, pero normalmente van entre 4000 a 3000, 8000. Si los leucocitos bajan por debajo de 1500, se le llama agranulocitosis. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden producir agranulocitosis? Pregunta examen. Clozapina, ¿ya? Que es un antipsicótico. La clozapina puede producir agranulocitosis. ¿Qué más? La carbamazepina puede producir también agranulocitosis, ¿ya? ¿Cuál más? Medicamentos antitiroideos también pueden producir agranulocitosis. ¿Como cuáles? Como el propiltiroxilo y el metronidazol. No metamizol, metronidazol, ¿ya? Estos son los más importantes. Pregunta de examen. ¿Qué medicamento puede producir anemia aplásica? La anemia plástica es la incapacidad del cuerpo de poder producir nuevos glóbulos rojos. ¿Por qué? Por una toxicidad con las células madre de la médula ósea, o células pluripotenciales de la médula ósea de la línea roja. ¿Qué medicamento puede producir anemia plástica? Otra. Pueden producir trombocitopenia, pero otra. Uno más importante. De repente unos libros dicen algunos nombres, pero igual lo más importante. Que se sigue usando en el Perú, bueno, en Latinoamérica. Cloramfenicol. ¿Ya? El cloramfenicol también puede producir otro síndrome, ¿ya? ¿Cómo se llama este síndrome que también puede producir el cloramfenicol? El síndrome del niño gris, ¿ya? También puede producir el cloramfenicol y también es importante que lo tengan. ¿Ya? ¿Han escuchado del síndrome de Gress? Que es una reacción parecida a la anafiláctica combinada con síntomas de reacción alérgica. ¿Ya? Van a revisar un poquito el síndrome de Gress y van a ver qué medicamentos lo pueden producir. ¿Ya? Eso les voy a dejar para que lo vean para no
no saturarlos con puntos. ¿Qué medicamentos pueden producir episodios de trombosis? ¿Qué es lo que lo hablamos ayer? Muy bien, anticonceptivos. Especialmente aquellos que tienen mayor concentración de estrógenos. Ahora vamos a reacciones adversas musculoesqueléticas. Aquí lo que me interesa es qué medicamentos pueden producir inflamación del tejido muscular, como por ejemplo tenosynovitis o miositis. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden producir incremento o inflamación en el tejido muscular? Antibióticos, como por ejemplo fluoroquinolones. Pregunta examen: produce ruptura del tendón de Aquiles. ¿Ya? Las fluoroquinolones. O sea, la presentación clínica es esa, a pesar que produce inflamación del tendón. ¿Qué otra cosa también puede producir inflamación de los músculos? Hipolipemiantes, como por ejemplo estatinas, como por ejemplo fibratos, que son hipolipemiantes que pueden producir también inflamación de los músculos. ¿Y cómo ustedes lo van a reconocer o cómo van a saber que el paciente tiene esto? Porque incrementa una enzima que se llama CPKMB, ¿verdad? Creatinfosfokinasa sección músculo, ¿verdad? ¿Qué medicamentos pueden producir? Este de aquí también siempre, si no son los pacientes, en un examen les va a venir. ¿Qué medicamentos pueden producir osteoporosis? Porque los abuelitos siempre dicen que todo les descalifica los huesos. ¿Qué medicamentos pueden producir osteoporosis? O disminución de la mineralización del hueso. Lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada. Muy bien. ¿Qué más? Los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? El omeprazol. El omeprazol es un medicamento que no es sugerible dar a un paciente por larga data. También tiene reacciones adversas importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al alterar el pH del estómago, hacerlo más alcalino de lo que es, puede producir reacciones adversas. La más importante y la que se ve en otros lados es aumento el riesgo de neumonía. O sea, en pacientes ancianos o en pacientes mayores, ustedes le dan omeprazol por largo tiempo. Al disminuir el pH del estómago, hace que crezcan microorganismos en el estómago que pueden ser aspirados posteriormente y incrementar el riesgo de neumonía. ¿Ya? Aparte del otro evento adverso que les produce descalcificación y aumento del riesgo de fracturas. Entonces, siempre inhibidor de bomba de protones es este lugar. Ya. Pregunta de examen. Esta de aquí también siempre le van a preguntar. No es muy frecuente, generalmente se reporta como un 1% o 0.5% de las reacciones adversas en general, de repente, o menos, pero siempre les gusta preguntar qué es el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden producir síndrome de Stevens-Johnson? En primer lugar, penicilinas, ¿ya? Que son medicamentos bastante utilizados y es por eso que debemos saberlos. ¿Cuál más? Antiepilépticos.
Casi todos los antiepilépticos también comparten bastantes reacciones adversas, pero la que deben de acordarse que sí o sí, o sea, que tiene mayor cantidad de riesgo de producir síndrome de Johnson es la motriptila. ¿Ya? Ahora vamos con reacciones adversas neurológicas. Vamos primero con Parkinson. ¿Qué medicamentos pueden incrementar el riesgo de temblores de tipo Parkinson en los pacientes? Pregunta examen. Metoclopramida, ¿ya? ¿Ya? Es uno de los que más puede producir. Este de aquí es el que casi más produce. ¿Ya? ¿Qué medicamento puede producir neuropatía periférica? Isoniazida. Pregunta examen. Bueno, aquí no pregunta mucho, pero es pregunta examen. Se llama pseudotumor cerebro, que produce convulsiones con incremento de la presión intracraniana. Esto se da por exceso de vitamina A. ¿Ya? Y hay unos síntomas que son parecidos a los temblores, pero son más bruscos, que se llaman diskinesias, acaticia, dentro del grupo de síndromes extrapiramidales hay ciertas manifestaciones que se conocen como diskinesias, que es la parte aguda, o las acaticias tardías, que es la parte más tardía o subaguda. Hay unos tipos de temblores bastante especiales que suelen ocurrir en pacientes después de unos días de haber iniciado antipsicóticos, ¿ya? Y que también es importante que lo sepan, porque lo sepan. Otros. ¿Qué medicamentos pueden producir tos? Dietas. Y es bastante frecuente, ¿ya? Que los dietas produzcan tos. Es bastante frecuente, es 30% o 40% de los pacientes que inician dietas. Entonces, normalmente esto es un indicador de rotar el medicamento a otro grupo de antihipertensivos como los ARA2, por ejemplo, ¿no? Como los antagonistas del receptor de la angiotensina 2. ¿Qué medicamentos pueden producir fibrosis pulmonar? Metronidazole, amiodarona, ¿ya? Metronidazole y amiodarona. ¿Qué medicamentos pueden producir incremento de infecciones urinarias? ¿Qué medicamentos pueden producir un incremento del riesgo de infecciones urinarias? Hay un grupo de medicamentos que se está utilizando bastante, que son los inhibidores de SGLT2. No sé si lo han podido escuchar. Inhibidores de SGLT2 para diabetes, ¿verdad? Que están bastante de moda ahorita. Esos medicamentos, el mecanismo de acción que tienen es impiden que la glucosa se reabsorba. O sea, obviamente el paciente va a excretar una cantidad de glucosa por orina y con eso van a controlar las concentraciones de glucosa en sangre. Pero el efecto adverso es obviamente que si el paciente excreta mayor cantidad de glucosa por la orina, va a haber un aumento de riesgo de infecciones urinarias, ¿ya? Y es bastante alta la tasa de infecciones, entonces ¿qué medicamentos pueden producir nefrotoxicidad? Pregunta examen.
El vino creo que es el 3. Años, ¿ya? Normalmente tienen a la arteriola aferente, al glomérulo y la arteriola eferente, ¿ya? ¿Qué molécula se encarga de conservar el tono de la arteriola aferente? ¿Se acuerdan? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? No puedo marcar, ¿puedo tomar una foto por el libro? Ya. ¿Qué molécula se encarga de regular el tono de la arteriola aferente? Gracias. ¿Las prostaglandinas o la angiotensina 2? Las prostaglandinas, muy bien. ¿Y qué molécula se encarga de regular el tono de la arteriola eferente? La angiotensina 2. ¿Qué pasa si yo inhibo las prostaglandinas de la arteriola eferente? Las prostaglandinas se encargan de conservar el tono. ¿Qué pasa? Se cierra, ¿verdad? Entonces esto de aquí produce una disminución del flujo sanguíneo renal, por lo tanto el paciente puede entrar en injuria renal aguda. Porque si un paciente que tiene ya indicios de falla renal, no dará esto, porque puede producir falla renal. Y ese es el mecanismo. ¿Qué otros medicamentos? Los antihipertensivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del otro? Vamos al otro lado. Todos aquellos medicamentos que inhiban la síntesis de angiotensina 2 o que disminuyen la síntesis de angiotensina 2 van a producir también injuria renal aguda. Es decir, por ejemplo, tienen un paciente hipertenso y ustedes le están dando o le están recibiendo en casa dietas y un montón de cosas más para la hipertensión, y llega la emergencia por crisis hipertensiva y falla renal aguda, ustedes tienen que retar el medicamento sí o sí, para cambiar a otro hipertensivo que no sea nefrotóxico en ese momento, en esa circunstancia. ¿Ya? ¿Qué otros medicamentos pueden producir nefrotoxicidad? Diuréticos de ácido, ¿ya? Como por ejemplo la furosemida, en un paciente que está con nefrotoxicidad severa o moderada, leve puede aguantar de repente, ¿no? Si la causa es cardíaca o la causa es congestiva, pero moderado y severo ya tienen que tener cuidado porque hacen que el riñón sufra más injuria de lo que ya tiene. Y aminoglucósidos. ¿Se acuerdan que hablamos ayer que los aminoglucósidos pueden producir ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuronal? ¿Ya? Ya está. Entonces, de aquí probablemente me faltan algunos, pero básicamente es un pequeño resumen de las reacciones adversas por sistemas. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Quiero ver con ustedes el toxidromas. Ya, esto es súper rápido. Esto es de nuevo para recordar, ¿ya? Tipos de reacciones adversas. Ya. El tipo A, ¿por qué se debía? Por un aumento de dosis, ¿verdad? Y se relacionan al mecanismo de acción de los medicamentos, ¿ya? ¿Qué medicamentos tenemos aquí? Insulina, hipoglicemia, enalapril, por ejemplo, hipotensión. Luego tenemos el tipo B. ¿Por qué ocurre el tipo B? Muy bien. No previsibles, ¿verdad? O sea, yo no me lo espero. Generalmente son reacciones anafilácticas. Tipo C. Por la administración prolongada o crónica de un medicamento. Por ejemplo, síndromes extrapiramidales y antipsicóticos, ¿qué más?
¿Con qué? Con ya, anticonvulsivos, con temores, ya, puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, muy bien. Corticoides, pulso. Ya. El tipo de ocurre en tiempo después de la supresión de... ¿Y cuál tenemos aquí? ¿Cómo? Muy bien, que también tiene otro medio. ¿Qué más? Talidomida. ¿Qué más? Leucemia con quimioterapia, por ejemplo. ¿Ya? ¿El tipo E? Por ejemplo, ¿qué más? Insomnio de rebote con benzodiazepina, por ejemplo. ¿Ya? El paciente va a tener un punto en el que va a necesitar el medicamento para poder dormir. ¿Ya? ¿Y la F? Eso ya. Ahora vamos a esto de aquí que también me importa que sepan porque es importante, ¿ya? Que son los toxidrogas. Tienen un paciente, ya, el diagnóstico es intoxicación por cocaína, ¿ya? ¿Qué tipo de toxidrome le podría dar un paciente con intoxicación por cocaína? Me va a producir un síndrome adrenérgico, ¿verdad? O simpático adrenérgico. ¿Y cuáles van a ser los síntomas o los signos que va a tener el paciente? Ya, muy bien. ¿Qué más? Aumento de la PA, ya, ¿qué más? Aumento de la presión arterial. Miriasis. ¿Seguro psoriasis? ¿Qué más? Y el estado mental generalmente está para arriba, ¿ya? A diferencia de la intoxicación con algún tipo de sustancia. Aquí no solamente hay cocaína, sino también tenemos aquí anfetaminas, ¿ya? Ahora vamos por la intoxicación por órganos corporales. Esto me va a dar el diagnóstico es de órganos corporales y esto me va a dar un síndrome. ¿Qué síndrome? ¿Colinérgico o anticolinérgico? Colinérgico. ¿Seguros? Anticolinérgico, ¿verdad? Colinérgico. ¿Seguros? ¿Seguros? Ya. Síndrome colinérgico. Ya. ¿Cuáles van a ser los síntomas en un paciente? ¿Qué más? Bradicardia. Broncorrea. Broncoconstricción. Muy bien. ¿Qué más? Diarrea, ¿verdad? ¿Qué más? Relajación con un poco de tensión. Imbéciles, perfecto. ¿Qué más?
intoxicación por opioides, y aquí tenemos desde la morfina y toda la familia de opioides hasta la heroína, ¿ya? Fentanilo. ¿Qué va a producir la intoxicación por opioides? Va a producir hipnosis, ¿qué más? Estado mental, sedación, ¿qué más? Bradypnea, bradicardia, hipotensión. Intoxicación por órganos curados, tratamiento, atropina, ¿verdad? Segunda elección, bueno, primera elección, en otro lado. Intoxicación por opioides, tratamiento. Este es para duro. Y naltrexona. Intoxicación por benzodiazepinas es no hay mucho, no, es fácil de reconocer, pero esas tres al menos tienen que saber reconocer. ¿Ya? Ya. Ahora, antes ya de terminar, quiero que sepan los antídotos de algunas cosas. ¿Ya? Paracetamol, antídoto. Intoxicación por paracetamol. Antídoto. N-acetilcisteína, ¿verdad? Intoxicación por warfarina. Antídoto. Muy bien. Dices que yo quiero revertir de manera urgente las macrones congeladas. Antídoto de la heparina, sulfato de propanina. El antídoto de intoxicación por benzodiazepinas es lumacenil, ¿verdad? Y para intoxicación con metanol, metanol, ¿ya? Ya, listo chicos. Esa es la clase del día de hoy. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? He tratado de darles esta información adicional porque solo virtual con la distancia positiva. Entonces es muy poquito. ¿Cuál dijo que era un fármaco para infecciones urinarias? Inhibidores de SGLT2. ¿De qué? Inhibidores de SGLT2. SGLT2. Lo que falte. Ya, hablen. No, tampoco estoy en el grupo. ¿Quién es el?